tardes. Estamos en su espacio Economía al Día. En una semana en la que ha habido algunas informaciones interesantes, tanto a nivel local como a nivel internacional, con Donald Trump regado con los aranceles que le ha quitado el Tribunal Supremo y que él se ha empeñado en, de todas maneras, imponer. Primero dijo un 10 y después lo cambió a un 15. Hay que ver cómo evoluciona todo esto, porque el hombre es como muy impredecible y muy emocional. Aunque mucha gente dice que él sabe muy bien lo que está haciendo, ¿no? Pero nosotros tenemos que aterrizar en la economía dominicana, ahora en el primer año del segundo mandato del presidente Luis Abinader, en el que, de acuerdo a las opiniones de los miembros del gobierno, ha habido muchos avances y según otros, tanto economistas como políticos de la oposición, los avances no han sido tanto. Hoy tenemos con nosotros a un reconocido economista que ha sido ministro de Hacienda y también fue secretario de Finanzas en el antiguo esquema del ministerio y también administrador del Banco de Reserva de la República Dominicana. Tenemos con nosotros al señor Daniel Toribio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, Carmen. ¿Cómo tú ves las expectativas de la economía dominicana? Porque en el 25 creció apenas un 2 y algo, ¿no? Que ha sido el crecimiento más bajo de los últimos años. Una ralentización que el gobierno ha explicado por motivos de exteriores, ¿no? Sin embargo, hay otros países que han sufrido los mismos cambios y que sí crecieron, ¿no? ¿Cómo tú ves, cuánto crees que ha sido lo que ha pasado con la economía dominicana? Mira, lo primero que parece ya estar claro en la opinión pública generalizada, que no se le puede imputar al sector externo lo que nos pasó en el 2025. Por una razón simple. Porque países con los que nosotros competimos y con las características nuestras, como son los de Centroamérica, crecieron más que nosotros. O sea, creció más que nosotros. Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador. Todos esos países crecieron más que nosotros. O sea, es decir, estaban impactados por los mismos elementos internacionales que nosotros. O sea, entonces la variable internacional no fue la que causó esto. El Banco Central en un documento señaló que uno de los elementos tiene que ver con la última tormenta que hubo en octubre del año pasado. No sé si fue Melissa, ¿no? Una cosa. No recuerdo el nombre, yo tampoco. Pero sucede que esa tormenta fue en octubre. Hacían 10 meses de crecimiento. No, pero además no solo eso, que en octubre fue cuando el sector agropecuario más creció un 3. Yeah. Quiere decir que tú no puedes imputarle a esa tormenta la caída del sector agropecuario en general de todo el sector. Inclusive, si no hubiese sido, pienso yo, por un sector minería, como resultado también de razones externas, que fue el crecimiento de los precios del petróleo, que más que implicar la ralentización del crecimiento, lo que implica por qué no fue peor. Bueno, pero subió el petróleo, pero subió el oro. No, digo yo, el oro, pero el petróleo, no, el petróleo quedó por debajo de las estimaciones del mismo gobierno. O sea, todos estos elementos de carácter internacional no explican. El mismo gobierno ha señalado que el turismo, en una confusión muy propensa del gobierno de confundir visitantes con turistas, en el cual te ponen con la misma característica un crucerista que fue a Cabo Rojo y que posiblemente se desmontó nada más a ver lo que había y al mediodía se volvió para el crucero a comer, porque ni siquiera comen en el sitio, con una gente que se pasa días, que son dos cosas distintas. Entonces, pero al margen de todo esto, la economía no creció de manera significativa, un crecimiento de 2.1, que es un crecimiento muy bajo. Ahora, estamos hablando ahora, ¿y qué va a pasar para el 2026? O sea, ¿cuál es la situación? Yo soy de la teoría, que lo he oído repetidas veces en mucha gente, que cuando tú sí haces lo mismo, no puedes esperar resultados distintos. O sea, ¿qué cosas están cambiando en la economía dominicana para que este año sea distinto al del 2025? Fíjate,
uno de los elementos que nos está presionando, dos elementos que nos están presionando mucho es la deuda pública, la tasa de interés y el sector eléctrico. O sea, son dos elementos que están impactando mucho en el presupuesto. Entonces, el gobierno tiene un problema serio en el gasto del capital, porque tiene muchos gastos corrientes que son fijos y gasto de capital. Entonces, ¿a costa de qué? A costa del gasto de capital. Entonces, uno de los señalamientos importantes es que eso no va a cambiar para el 2026. Al contrario, se estima que el 25% del total del presupuesto del presupuesto va a gastarse en intereses. Una parte importante va a ir también al sector eléctrico, que como hemos visto recientemente está sufriendo de algunas que otras inconvenientes, como el segundo apagón general en menos de 4 meses. Sí. Todo esto genera presiones internas que lleva inclusive que uno no, o sea, las estimaciones son eso, estimaciones, pero lleva, por ejemplo, a estimar al Banco Central para este año, del 2026, un crecimiento del 4%. También en la CEPAL y en Banco Mundial. Bueno, en el caso del Banco Mundial es más exagerado, habló de 4.5. Sí. Y la CEPAL, pero aunque la CEPAL ya lo bajó a 3.8. Ya lo bajó. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas estimaciones que están partiendo de una serie de supuestos que uno se va dando cuenta que no se dan en la realidad? No, con los datos que le da el gobierno. Y muchas veces, la mayoría de las veces con los datos que lo da el gobierno. Uh-huh. Pero, veamos este punto. Se es muy optimista al pensar que vamos a tener un crecimiento del 4%. Y la gente podrá pensar, pero 4 no es malo. Es verdad que no es malo. No es malo en economías que están acostumbradas a no crecer. Pero en economías como la República Dominicana, que tiene un crecimiento potencial de un 5%, crecer un 4 o un 3 ya es muy bajo. Sí. Entonces eso implica que como no estamos cambiando nada, los resultados no van a poder ser distintos. Esa es mi valoración sobre el tema. Entonces tiene un problema de la deuda cada vez más creciente, que presiona la tasa de interés, porque yo he estado en el gobierno y no creo que venga aquí a decir que yo no estoy de acuerdo con los préstamos, porque me parecía ser irracional y no acorde con lo que yo creo. Yo estoy de acuerdo con tomar prestado. ¿El problema es para qué? El problema es para qué, en qué lo va a utilizar. Yo siempre pongo el ejemplo de, no es lo mismo coger la tarjeta e irse para Las Vegas a pasarse una semana jugando, fiestando y no sé cuánto, para de allá para acá venir con la tarjeta explotada, y teniéndola que pagar durante años, que coger parte de ese dinero a hacer una inversión. Pagar la tarjeta y comprar comida. O sea, todo ese tipo de cosas te hacen que tú digas, ¿para qué estamos gastando? Entonces, hay también un tema de irracionalidad en los subsidios. Otra cosa que yo creo, los subsidios que hay vienen de gobiernos anteriores, lo que pasa es los del PLD. Sí, lo que hay que establecer una diferencia clara en la forma en que se dan los subsidios. Por ejemplo, eso es otro de los temas. Yo soy un defensor de los subsidios. ¿Por qué tú dices yo soy un defensor de los subsidios? Porque tú tienes que evitar que la pobreza se repita en los sucesores de los pobres. Y eso, ahora, tú tienes que condicionarlo. Exacto. Y tú tienes que racionalizar el subsidio. Tú no puedes dar un subsidio escolar en febrero. No. Cuando ya la escuela comenzó en septiembre. Pero ya fue el segundo semestre. O sea, o tú estás dando un subsidio escolar, o tú estás dando un subsidio sin control. Por ejemplo, nosotros creamos el Solidaridad. O sea, solidaridad. Ahora, ¿qué es la solidaridad? Implicaba darle dinero a la gente para que hiciera cosas.
por ejemplo, no es lo mismo. Tú eres una madre soltera con 3 muchachos. Mira que yo no tengo dinero, pero está bien. El gobierno te va a dar un dinero, pero tú tienes que tener algunas cosas que hacer. Por ejemplo, si tú no puedes trabajar, bueno, pues no trabajes. Yo te voy a dar el dinero para que tú mantengas a tus hijos. Pero llévamelo a la escuela, llévamelo al médico. Vacúnalo. O sea, a una serie de cosas que evite que este niño al final sea tan pobre como lo estás haciendo tú y una dependencia del Estado. Ahora, si tú no relacionas una cosa con la otra, o sea, una condición, tú me das y yo te doy, entonces tú lo que estás regalando el dinero. ¿Y esos condicionales? Se han perdido mucho, no hay controles. Fíjate, por ejemplo, las cifras, ya nadie sabe. Antes las cifras de los subsidios se daban a través de un programa llamado SUBEN, Sistema Único de Beneficencia, con un número. Pero hemos visto en los medios de comunicación que cada vez que dan esa tarjeta, hay gente que va con 100 tarjetas a comprar o se utiliza en una banca de lotería para jugar. O sea, todo este tipo de cosas no se pueden dar si hay unas reglas claras. Yo te doy el dinero contra algo, porque si no, primero, estamos reproduciendo la pobreza. Estamos malgastando los recursos del erario público y no estamos teniendo los resultados esperados. ¿Y cuál sería en ese caso lo que debería hacer el gobierno? Debería volverse a la situación anterior, donde haya un cierto nivel de control a quienes se le dan los subsidios y por qué se le dan los subsidios. En un país donde el Estado, donde no hay como una división clara entre el Estado y el partido, no solamente este gobierno, ha sido casi la mayoría. ¿De qué manera puede el gobierno, ya después que le ha acostumbrado a cierto sector a darle subsidio, decirle ahora no, o te lo quito? El problema es que el gobierno, cualquier gobierno tiene que entender que tiene que haber reglas claras en eso. Insisto, yo defiendo el subsidio. Ahora yo te lo doy contra algo. O sea, tú tienes que darme un quid pro quo. O sea, y yo no te estoy pidiendo que tú me hagas ni siquiera un trabajo. Yo lo que te estoy pidiendo, lleva al muchacho a la escuela. Dame las notas. Llévalo a vacunar. Llévalo al médico. A este tipo de cosas. Cumple con una serie de cosas que evite que ese niño vuelva a ser pobre. O sea, o por lo menos vaya a la escuela. Mira, Carmen, la República Dominicana, el mundo está viviendo en un momento en el cual, si nosotros no nos ponemos las pilas, vamos a tener importantes retrocesos. Y tú dices, ¿por qué? Porque que el mundo está cambiando de la noche a la mañana. Sí. O sea, que hay una serie de profesiones, por ejemplo, que ya comienzan a dejar de ser importantes. Sí, claro. Y sin embargo, en una época de tecnología en que el gobierno habla de alianza con Nvidia y con algunas de las más importantes empresas del sector tecnológico a nivel mundial, todavía tenemos un problema serio de comprensión lectora, de matemática y ese tipo de cosas. Entonces, yo no veo de qué manera podríamos enfrentar esa situación. Pero yo espero que tú me hables de ese tema después de la pausa, porque tenemos que pausar. Y vamos en unos minutos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Tienes una buena propuesta televisiva.
El 6 abre sus puertas a nuevas producciones. Acércate a nosotros y únete a la gran familia de la buena televisión. Amplios estudios y un personal técnico calificado, donde la innovación es nuestra mejor carta de presentación. Haz que tu contenido llegue más lejos, con credibilidad y buena imagen. Llámanos al 809-683-2952 y conoce de nuestras ofertas. El 6, televisión popular para gente inteligente. Seguimos en su espacio Economía al Día. Nexi, antes de irnos a la pausa ahorita, yo le comentaba al señor Toribio, a Daniel, nuestro amigo, que en el país hay muchas expectativas, ¿no?, de acuerdos con algunas de las principales empresas del sector tecnológico. El presidente Abinader anunció acuerdos con NVIDIA, acuerdos con Google y una serie de contactos que él hizo cuando fue a California, en los Estados Unidos, allá a Silicon Valley, a hablar con esa gente, ¿no? Entonces yo le comentaba, ¿no?, que un país donde hay tantos problemas de educación, donde tenemos un problema de comprensión lectora bajísimo, un nivel de matemática, yo creo que es el más bajo de la región. Entonces, ¿hasta dónde podría realmente el país entrar a esa nueva economía de la tecnología y de la inteligencia artificial, que es lo que parece a lo que aspira el presidente de la República? Mira, cuando yo oigo esos anuncios, a mí me preocupa. Y me preocupa no porque no sería bueno para el país que esas cosas se hicieran. Me preocupa porque solo son anuncios. El caso más reciente lo vimos con el anuncio de Amazon. Sí. Que como todos sabemos, lo que se convirtió en una inversión de Amazon, se convirtió en un avión de un señor que lo estaba alquilando para traer artículos de Amazon al país. Entonces, vivimos mucho de anuncios y la verdad es que yo no sé si el que me está viendo y ustedes entienden que muchos de esos anuncios, el gran problema es que muchos de esos anuncios no se convierten en realidad. Es como después que se terminó el titular, ya llegamos. O sea, si para allá pasó o no pasó, yo lo que quiero es un titular. Y con ese titular obtengo lo que yo quiero, vender una imagen. Pero el problema es que llega un momento donde ya la gente no cree en los titulares. Por ejemplo, eso que tú estás hablando, que yo no entiendo los detalles de que, por ejemplo, en el caso de Google, qué es lo que va a hacer, cómo es que va a funcionar, qué lo va a hacer. Pero además, la República Dominicana, estamos como muy desfasados, como tú señalas, en términos de las capacidades en el país. Tenemos, por ejemplo, y yo lo digo, ¿tú sabes lo que deberíamos haber tenido ya en República Dominicana? 4 ITRAs. Bueno, abrieron uno en Santiago, ¿no? Pero la población realmente que necesita tecnologizarse es bastante amplia y es para todos. Pero yo pienso que antes del ITLA tenemos que subir el nivel de comprensión. A nivel primario tenemos que comenzar con el nivel primario, a ver de qué manera podemos enseñar a los jóvenes a aprender a leer, a sumar, a dividir. Bueno, eso es otra cosa. O sea, hay cosas que los profesores que me ven a mí tal vez no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo soy de los que creo que en los primeros años lo que deberíamos dar clases de 2 o 3 materias. Exacto. Matemática y español. Y todo lo otro transversal. ¿Me explico? Sí. Si tú quieres estudiar, voy a poner un extremo, religión, tú tienes que entender la Biblia. Entonces tú estudias español y lectura comprensiva con la Biblia. Bueno, ¿qué importancia tiene la planificación, verdad,
del desarrollo dominicano para lograr que todos los acuerdos, todas las políticas públicas y demás converjan en la solución de las necesidades que tiene la nación. Sí, pero ahí hay que poner, o sea, hay cosas que yo pienso que de sentido común, que requieren a nadie, no requieren ir a Harvard para decir lo que estamos por debajo de todo el mundo en comprensión, en lectura y en matemática. Entonces, ¿qué estamos haciendo para convertir esas cosas en una realidad distinta? Porque sin eso, si tú no tienes lectura comprensiva, y nosotros hemos visto muchos profesionales que no saben ni leer ni escribir. Sí. ¿Eh? Da pena ver. Sí, profesionales, o sea, que tú dices, pero ¿cómo es posible? Ingenieros que nadie sabe cómo pasar, o sea, toda una historia. Periodistas que no saben escribir. Ahora, ¿qué pasa? Profesionales. Por ejemplo, ahora el mundo, la inteligencia artificial la ha convertido en disruptiva. O sea, hoy en día la realidad es que la inteligencia artificial está tocando todas las profesiones. Claro. Por ejemplo, hay una profesión que ustedes conocen en los periódicos, que es el corrector de estilo. Ya cada vez menos es importante un corrector de estilo en un periódico. En cierto modo. No, porque lo puedes pasar por tú lo puedes pasar por cualquiera de las inteligencias artificiales y te da las correcciones sin ningún problema. Sí, las correcciones sí. Ahora el contenido, pero lo sucedido. Pero ya él no está hablando de corrección. Porque tú eres el periodista o la periodista que hace el trabajo. Se supone que tú estás haciendo el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo el corrector de estilo? Era ver que la forma, que la ortografía, que la sintaxis se cumpla, que toda una serie. Entonces, en función de eso, hoy en día ya cualquiera de las inteligencias artificiales te hace eso. Ahora, eso no solamente la inteligencia artificial, porque por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar periodismo, la cantidad de departamentos que tenía un periódico era enorme. Ahora quedan como 2 gaticos. No, como 3 o 4 departamentos solamente. Mira, todos los otros, la tecnología lo hay. Claro, pero yo acabo de escribir un artículo que salió del periódico hoy. Que yo decía, yo cumplí años recientemente. Como cumplí años recientemente, yo pensé, por mi cabeza pasaron las imágenes de todo lo que yo había vivido en términos tecnológicos. Desde utilizar una regla de cálculo hasta tener una Texas Instrumenta, hasta tener una Commodore, hasta tener una IBM 286, de ver en finanzas. Cuando yo entré a finanzas, Carmen, porque conocía eso, había un edificio casi entero donde estaba todo el mainframe, todas las computadoras de finanzas. Así es. O sea, todas esas capacidades tú las tienes ya aquí. Sí. O sea, este teléfono tiene más capacidad que la computadora que se utilizó para ir a la luna. Es mucho decir. Que es mucho decir. O sea, con esto lo que te estoy diciendo, el mundo está cambiando de una manera exponencial. Y si nosotros no nos actualizamos, nosotros vamos a estar fuera de las reglas de juego. Nosotros no, o sea, pero inclusive yo he sugerido y sugiero que hay ministerios que deberían dedicar una parte de sus recursos para eso. O sea, para decir, bueno, en medicina, ¿qué vamos a hacer? Claro, porque hay que tener de manera definida hacia dónde vamos y cómo vamos a ir. Bueno, el gobierno ha implementado el programa hasta el 36. Bueno, no, pero, pero ese es un titular. Es un titular. O sea, el presidente no es un titular. Y es un titular porque el presidente en el 2024 planteó que nosotros al 36 debíamos duplicar el Producto Bruto Interno. Pero eso requería crecer un 6%. Pero ya en el 24 crecimos un 5%. En el 25, 1.1. Perdón. Ahora se tiene un 4. ¿Cuándo vamos a llegar?
Sí. Esto es un titular nada más. Bueno, creceremos un 10 en el 27. No, pero que... O sea, entonces tú tomas todos estos titulares y tú te dices, ¿qué creemos? Es como las obras, por ejemplo. Y yo estoy hablando. Yo estoy de acuerdo con el desarrollo de obras infraestructurales importantes, nuevas. Y hay muchas ideas nuevas. Pero el problema no es de idea, es de dinero. Entonces, de dinero y de solución a los problemas realmente de la población. Pero una población sin empleo. Pero tú tienes que tener el dinero, por ejemplo, para hacerlo como lo que iban a hacer aquí en Santo Domingo, el monorriel. El monorriel andada del aeropuerto. Ahí se va a gastar casi $1,000 millones y quién sabe. Pero si soluciona algo. En 4 años. Es mejor que gastarlo en 4 años. No, yo estoy de gasto acuerdo. corriente. Pero terminemos lo que tenemos. Yo lo que digo es, esos recursos, por ejemplo, yo digo, la autopista Duarte es el monumento a la incapacidad. Bueno, esa autopista, ese 9 ha dado mucho dinero. Ese trébol del 9 ha dado. Pero no, ve de Bonao a Santiago, de Bonao a la capital, la cantidad de hoyos que hay todos los días haciendo algo nuevo, o sea, no puede ser. Para mí, una de las debilidades fundamentales de todos los gobiernos del Estado Dominicano es la falta de planificación y de proyectos que realmente correspondan a soluciones de problemas reales. Bueno, para eso habría que hacer una reforma estructural. Lo que pasa ahora en todos los demás países lo hacen y uno ve que la República siempre está en un mismo círculo vicioso. Ahí es un tema, o sea, el país vive en un mismo círculo vicioso, o sea, todos tienen los mismos problemas y la misma cosa. Mírete para dónde esta semana fue una cosa horrible. Mira, el populismo evita que se tomen las medidas estructurales que son realmente importantes, claro, para enfrentar ese tipo de problemas. Así no podemos seguir. Sí, pero los presidentes, es lo que yo creo, en los últimos años, en su último periodo, deberían hacer o tratar de hacer el gobierno que ellos deseaban hacer. Tal vez el primer periodo, suponte tú que tú vas a hacer tu campaña, entonces, pero ya... Yo diría, el gobierno que el país necesita, porque aquí todos los presidentes han venido a hacer el sueño que tenían. Sí. Pero no lo han hecho. Pero el problema es que no lo han hecho el sueño. Sí, pero al final del gobierno, en este periodo que el presidente se convierte en un lame duck, lo que los gringos llaman un pato cojo, donde el presidente ya no tiene las mismas, o sea, cada vez se le quitan más del lado. Sí, claro. Porque si no se puede realizar, se le van yendo. Sí, porque ya no te va a dar más nada. Entonces, ese es el momento de tomar las grandes decisiones y decir, para el país yo quiero esto y voy a hacer esto. No importa si esto tiene alguna implicación política o no, porque ya yo no vuelvo al poder y quiero dejar un legado importante para el país. Entonces, yo lo que digo, como todo tiene recursos, termina. Por ejemplo, aquí la gente no habla del, ¿cómo se llama? Del muro fronterizo inteligente, eso como que... Es que de inteligencia nunca hubo. Es que pasó de moda. Pero hay un... Es un buen punto, Nefi. Pasó de moda. O sea, era una moda, había que hacerlo. Y había que aparentar que se estaban haciendo cosas. Pero ahora hay unos puntos que yo quiero tratar ya para que aterricemos un poquito, ¿no? Yo te enviaba ayer un video de un miembro prestante de la sociedad, el señor Cándido Mercedes, en el que decía que este ha sido el mejor gobierno de los últimos 50 años porque redujo la pobreza, aquí casi no hay pobres, y el desempleo también. El mismo Banco Central dice que el nivel de desempleo ha caído bastante, ¿no? Entonces a mí me gustaría que en ese sentido tú digas hasta dónde se puede decir que realmente este ha sido el mejor gobierno de los últimos 50 años y a qué se deben esas estadísticas que señalan
que la pobreza ha bajado tanto. Si uno dice, bueno, la comida está más cara que nunca, los sueldos siguen en alcanzar para nada, y es posible que ciertamente haya habido más empleo porque hay más gente, hay más... Bueno, tomemos el caso del empleo. Normalmente los empleos todos los años van a ser récord. Bueno, claro. Si tú paras, por ejemplo, aquí hay empleados... 5 puntos. Casi 5.2. Sí, 5.238, una cosa así. Si tú le añades un empleo en el 2026, tú tienes vamos a poner que 5.39 mil empleos. Bueno. Y yo te digo, eso es récord, pero eso es mucho. No. Yo tengo 10 amigas desempleadas actualmente. El problema no es el empleo. Han llevado currículum a todas partes y nada. El problema no es de empleo. El problema fundamental no es de la cantidad de empleo, si es récord o no, sino cómo se está generando el empleo. Lo primero es el incremento del empleo formal en la República Dominicana en este año fue debido en un 75% al gobierno. 75% de los nuevos empleados fue del gobierno. No es posible porque se hablaba antes de que la nómina era... Sí, pero de un cuatrimestre a otro, el 75% es empleo gubernamental. Y así no se desarrolla un país. Tendríamos también que ver los cancelados, cómo fueron restituidos. Así no puede, porque el sector privado no es el que está empujando la economía, sino el sector público y con gastos corrientes. Ajá. Eso presiona al fisco, presiona los ingresos y erosiona la posibilidad del gobierno de gastar en otras cosas. Bueno, pero también el sector privado dice que no puede generar más empleo mientras siga la actual estructura del Código de Trabajo, que el costo por empleado es muy elevado. Pero en otros momentos ha crecido con esa misma realidad. Uh-huh. O sea, porque la realidad no es diferente. Yo creo que hay un elemento ya en la economía dominicana que tiene que repensarse, que no solo tiene que ver con el empleo, no tiene que ver, primero, la tasa de interés es muy elevada en el país. Sí. Entonces, la del sector productivo está en más de 2. Así es. La economía dominicana está llegando como a un tope en el cual las posibilidades de seguir creciendo son muy limitadas. Tú tienes que dar un salto, tú tienes que hacer algo disruptivo tiene que ser nuevo, tiene que hacer cosas nuevas, porque si no, vamos a tener un sector industrial que, porque no tiene capital, por las razones que sea, no innova. Vamos a seguir un sector agropecuario que no mejora de manera significativa. No invierte en tecnología. Que no se invierte en tecnología. Tal vez el gobierno debería pensar en cómo ayudar el mejoramiento tecnológico. Pero mientras tengamos menos de obra haitiana, ahí nadie va a invertir en tecnología. Ahora, ¿qué? Porque realmente los costos son muy bajos, ¿no? No están para... Vamos a hacer una pausa y yo sé en el próximo segmento volvemos a hablar de eso. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Tienes una buena propuesta televisiva.
El 6 abre sus puertas a nuevas producciones. Acércate a nosotros y únete a la gran familia de la buena televisión. Amplios estudios y un personal técnico calificado, donde la innovación es nuestra mejor carta de presentación. Haz que tu contenido llegue más lejos, con credibilidad y buena imagen. Llámanos al 809-683-2952 y conoce de nuestras ofertas. El 6, televisión popular para gente inteligente. Licenciado Toribio, usted hablaba de la necesidad de que la economía, la producción dominicana se repiense. ¿Por dónde deberíamos de empezar? Mira, hablábamos en algún momento de que hay toda una revolución tecnológica. O sea, nosotros deberíamos pensar cómo incrementar la productividad en muchos sectores, en el sector público como en el sector privado. Y eso requiere capacidades que posiblemente no le estamos formando. Seguro que no le estamos formando. Más de falso que lo... Bueno, ese es otro tema. O sea, un joven, hasta con maestría, yo no te estoy hablando ni siquiera con licenciatura, con maestría, que tú vayas y te digas, te voy a pagar 40,000 pesos. Tu maestría, tu idioma. ¿Dónde va a vivir? Pues, ¿cuánto va a pagar del apartamento? ¿se podrá casar? ¿Se podrá casar? ¿Podrá tener sus hijos en una escuela, en un colegio para pagarlo? O sea, supongamos que el papá, los muy dichosos, le regale el apartamento, pero ¿cómo paga el mantenimiento? La luz, el agua, la comida, con 40,000 pesos. No da. El transporte. O sea, que si tiene, o sea, uno cuando se pone, digamos, en el lugar del otro, dice, perfecto. Entonces, cada vez más los muchachos, por lo menos los de la clase media, tienden a seguir viviendo con su papá y su mamá. Y por obra y gracia del Espíritu Santo. Así es. De verdad que sí. Bueno, yo conozco muchos que se han formado con formación sólida, tanto en el área tecnológica como en otra área, que se han optado por irse. Y déjame decirte que hay países que lo reciben, nada más tienen que solicitar y le dan su residencia. Con la puerta abierta. Porque entonces tú tienes una fuga de cerebro, o sea, capacidades importantes para el país. Ahora, ¿dónde van a trabajar? O sea, si tú me dices, por ejemplo, tú tienes un sector privado muy centrado en la familia. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de tu escalar, de mejorar? Y si además los hijos estudian lo mismo que tú estudiaste, entre tú y los hijos le van a dar empleo a los hijos. Claro. Y posible con mejores sueldos. O sea, yo me doy cuenta, lo noto en muchos jóvenes, que no encuentran. Entonces la gente te puede decir, bueno, emprendurismo. Sí, pero en el emprendurismo son algunos los que progresan. Hay muchos otros que se quedan en el camino. Sí, porque también hay un esquema aquí en el país que no deja que muchas iniciativas echen hacia adelante, ¿no? Así es, o sea... Hay como muchas trabas y como no hay suficiente orientación. Entonces no se ve claro. Por ejemplo, uno de mis temores que yo tengo es lo que va a pasar con el sector de la construcción también. Ese sigue hacia adelante. De la construcción privada se están construyendo muchas, por lo menos aquí en la capital se están construyendo muchas torres. Muchas. Entonces, muchas veces tú te preguntas, ¿quiénes lo van a vivir? ¿Habrá lavado ahí? Yo no sé, pero después que tú compraste, tú eres un apartamento, ya no compras dos. Entonces muchas veces, y yo lo pienso, yo como si fuera yo a comprarlo, entonces yo compro, tengo que pagar tasas de interés carísimas.
el IPI, tengo que pagar el mantenimiento, tengo que tener un carro, y tú dices, ¿y cuánto es eso sin haber comprado la comida? Y si lo alquila, no tiene garantía de que te pague. Ese es otro problema. Sí. Entonces, Sí, pero por ejemplo, Airbnb, que de esas cosas también tiene un límite. Sí. Tiene un momento donde ya, entonces entra una competencia en el Airbnb que tú no sabes a qué precio te lo va a alquilar. Y se satura el mercado. Se satura el mercado. Entonces, la economía, o sea, es un tema de repensar entre todos hacia dónde queremos que vaya la República Dominicana. Y si podemos dar el gran salto. Yo pienso que tenemos que ir en dos velocidades, en dos velocidades. Una velocidad que obliga a echar para adelante a todo el mundo, con la educación, con el mejoramiento de los niveles de salud y ese tipo de cosas, con la calidad de la educación y todo. Y otro, a otra velocidad, entrar en la modernidad. Tenemos que entrar en la modernidad. Por ejemplo, mira. Sí, porque tenemos dos países, como quieran, dos países. Sí, lo que hay que tratar es que los que están más atrás avancen, pero que los otros tampoco se nos vayan. Exacto, o se queden estancados. Entonces, bueno, a mí me sorprendió que fui a un análisis de laboratorio y me encontré de que las imágenes son leídas por inteligencia artificial. O sea, sí. Aquí, glándulas de mama, análisis de la próstata, de la mama y todo ese tipo de cosas. Yo dije, ¿qué va a pasar con los radiólogos en 3 años, en 4 años? Porque tú me podrás decir, no, la vista humana siempre será, óyeme, un radiólogo, ¿cuántas radiologías va a ver en su vida? 20,000. Una inteligencia artificial te va a dar 10 millones. Sí, la 20,000 te la ven un día. La 20,000 te la ven un día. Entonces, esas cosas te están hablando de profesiones que comienzan, yo no quiero asustar a nadie, pero que comienzan, por ejemplo, yo lo digo por lo personal. Cuando yo mando a hacer un análisis, yo se lo meto primero a la inteligencia artificial. Bueno, ahí hubo ahora un escándalo en Hollywood con un video que se hizo con una inteligencia artificial nueva que sacaron los chinos. Hicieron una película con Brad Pitt y Tom Cruise que era tan real y se veía con tantos efectos y tantas cosas que la gente creyó que era real. Y en Hollywood comenzaron a protestar porque eso da a entender que en cualquier momento podemos también prescindir de los actores y de los productores y de los directores de cine. Seremos virtuales, pero seremos virtuales en todo, pero la realidad es que somos personas los que habitamos y vivimos en el mundo y en nuestros países. ¿Sabes cuál es mi temor, Nexi? Que nosotros nos acojamos a un discurso en el cual no entendemos que hay una realidad que nos va a pasar por encima. Bueno, la inteligencia artificial la enriquece en personas. Sí. Pero va a llegar un momento se discute cuándo va a hacerse en 4 o 5 años, que tratan de obtener la inteligencia artificial. Cuando tú vieron, yo no sé si ustedes lo vieron, el video en el año chino que hicieron los chinos con niños al lado, haciendo movimientos de Kung Fu y de artes marciales, te dice hacia dónde va. Yo le digo a mis desde sus orígenes hacia la perfección. Yo le digo a mis hijos y a mis nietos, le digo, ustedes se van a sorprender, pero uno de los primeros va a tener en su casa un robot doméstico, voy a hacer yo. O sea, en 4 años, un robot te va a costar $5,000. Un robot doméstico que te va a planchar, lavar, a cocinar, que tú le vas a decir, mira, hazme tal cosa. Bueno, ya van a la rumba. Yo sé que ustedes tienen rumba, yo tengo rumba en mi casa.
Rumba es el robot este que te limpia. Sí. Pero te limpia y te trapea. Sí, que tú lo marcas para esa hora determinada y él solo sale y te lo hace. Y te trapea, y te limpia y no sé cuánto. Entonces, pero tiene limitaciones. Claro, pero los chinos ahora porque los chinos compraron la empresa que hacía Rumba. Entonces, antes tú tenías dificultad que si encontraba un murito, chocaba con el murito. No, ahora tiene como una especie de caboncito que te sube por encima del murito. Pero no te puedes subir a limpiarte el polvo de la mesa. No, eso no. Pero todo ese tipo de cosas. No, y en el programa El Hormiguero de España, antes los muchachos movían toda la escenografía. Ahora ya tienen un robot que es como una especie de perro. Sí. Que van y mueve todo lo que se necesita. Con esto lo que quiero decir es... Está avanzando. Y yo le decía a unos amigos míos que son más o menos de mi generación, que nosotros hemos visto mucho. Cuando digo que hemos visto mucho, hemos visto cómo el mundo ha cambiado y nos ha transformado. Y se está transformando de una manera rápida. O sea, yo pienso nada más y así, cuando un teléfono fijo era la característica. Yo no recuerdo la primera vez que yo cogí el teléfono fijo de mi casa. Bueno, yo no sé si el de mi casa yo creo que no sirve. Sí. Yo lo iba a quitar en caro, me dijeron, pero te van a seguir cobrando lo mismo. Es lo mismo. Sí. Pero realmente la inteligencia artificial es la reproducción de la inteligencia humana, porque la base de todo lo más rápida. Exactamente. Ahora bien, ¿por qué los sectores empresariales que impulsan el avance de la tecnología no piensan realmente en las soluciones a los problemas esenciales de la humanidad? Mira, porque eso es un punto importante. De todas formas, yo te enseñaré. La tecnología, recuérdate que estamos hablando de dos velocidades distintas en nuestro país. Una velocidad que hay que... Y otra. Sí, dos velocidades distintas. Lo que quiero señalar es lo siguiente. Mira, de todas formas, la humanidad, y yo soy un defensor de los avances de la humanidad, claro. La humanidad ha progresado mucho. Y hay cosas que a uno le sorprendería. Yo siempre le digo a los amigos míos que una de las razones que produjo un gran salto en la humanidad fue el COVID. ¿Y por qué? ¿Cómo que el COVID se murieron muchísima gente? Bueno, el COVID obligó a la mayoría de los gobiernos de los capitales a invertir en un sector donde antes no invertían, que era en la salud. Entonces, a partir de investigaciones de laboratorio para desarrollar rápidamente una vacuna contra el COVID, se desarrollaron la vacuna, pero además y en adición, te dejaron una serie de software, de instrumentos, de maquinaria para hacer otras cosas. Por ejemplo, ya tenemos una vacuna contra el HIV. O sea, contra el HIV tenemos una vacuna. O sea, y hemos progresado y la humanidad va progresando en ese sentido. Todos los días hay cambios. Ahora, por ejemplo, hay una investigación interesante en España sobre el cáncer de páncreas, donde se han hecho avances importantes en ratones. Sí, creo sobre el cáncer de pulmón. O sea, la humanidad va a ritmos distintos y en velocidades distintas. Yo lo único que siento para la República Dominicana es que si nosotros no nos montamos en el tren, nos va a llevar. Claro. Bueno, yo quisiera, nosotros estamos ahora muy elevados, con mucha tecnología y muchas cosas, pero yo quisiera que volvamos a la pregunta que yo te hice ahorita sobre el asunto del nivel de pobreza en el país. ¿Realmente estamos en los niveles tan bajitos que se están dentro del cálculo? ¿O es que ha habido un cambio de forma? No, ha habido un cambio de la metodología. Para el gobierno, una persona con 125 pesos diarios, por encima de 125 pesos diarios, no es pobre. ¿Qué? Sí. O sea, dentro del cálculo, por lo tanto, cualquier indicador que te refleje... Pero si tú ganas 5,000 al mes, no eres pobre. No eres pobre. O sea, obviamente, eso lo que te dice a ti es que las estimaciones han variado. Pero además,
si hubiese esta pobreza hubiese bajado, ¿por qué la cantidad de subsidios a los pobres? Bueno, pero ¿y cómo se ha cambiado el índice de pobreza para colocarlo a ese nivel? Los indicadores lo van cambiando, porque una de las cosas importantes es que muchas veces hay cualquier cantidad de teoría, pero cuando tú vas al colmado, tú vas donde la gente, tú le preguntas, tú vives con 125 pesos al diario, le dices, ¿cómo va a ser? Eso no da ni para el plato del día. Ni para el desayuno. Sí. Entonces, en un escenario así, hablar de indicadores de baja de la pobreza en un país donde dan casi 2 millones de tarjetas. Perdón, Daniel, pero esos 125 son por persona, no por familia. Por persona, sí. Sí. Pero inmediatamente estoy calculando. sí. En una esquina. Que por persona sale un chismá que si es por familia. Claro, pero de todas formas no parece ser eso un indicador importante. Por eso cuando se habla de la pobreza, de los niveles de pobreza, se es muy contradictorio con el tema de que ¿por qué tú le estás dando tanto subsidio a la gente? Es porque son ricos a los que tú le estás dando dinero. Sí. No se trata de eso, ¿eh? Y la economía dominicana está muy sustentada en el sector servicio, ¿no? Sí. Y es un sector servicio que la mayoría de las veces está exenta de un montón de impuestos, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde podría mantenerse el crecimiento y el desarrollo del país si se mantiene ese esquema, ¿no? Porque se habla mucho de la necesidad de reforma tributaria. Tú sabes bastante de eso, ¿no? Porque tú eres culpable de alguna de las que nosotros pagamos. No, bueno, realmente, aunque nos queda muy poquito tiempo, ¿no? Pero me gustaría que tú me dijeras eso. ¿Tú crees que sea necesario cambiar la actual estructura productiva de la República Dominicana o de alguna manera reducir esa carga fiscal que tiene? Mira, de mi óptica, el gobierno está en la obligación primero de repensar el gasto, porque el problema es que cualquier reforma fiscal, tributaria, requiere un componente de carácter político. Tiene que ser políticamente creíble. Y para ser políticamente creíble, tú tienes que tener un gasto creíble. Si tú no haces reformas en el gasto, la gente no te va a comprar una reforma. Entonces, tú percibes como el gasto no se está utilizando correctamente. Por ejemplo, y no lo digo ni siquiera porque yo no conozco los detalles, pero por ejemplo, cuando tú oyes el caso de Senasa, tú te das cuenta y dices, no se está gastando bien el recurso. O sea, ¿cuánto de ese dinero no debió haberse dedicado a la salud del pueblo? O sea, ¿cómo está establecido? O sea, entonces, pero yo no estoy hablando solamente de Senasa, estoy hablando muchas veces de cosas que no son ni siquiera corrupción. ¿Por qué si tú dices que la pobreza ha bajado, tú estás dando subsidio a lo loco? ¿Por qué tú estás dando subsidio estudiantil en febrero? Sí. Bueno, lo del sistema de seguridad social ya es un tema aparte. Eso es... No, entonces, no, con esto lo que te quiero decir, la gente tiene que tener un gasto creíble. Y soy de lo que creo que sí, que en algún momento el gobierno va a requerir mayores niveles de recursos, pero para tú vender una reforma y de dónde obtener los recursos, vas a tener que entender que también tienes que bajarte los pantalones y controlar el gasto. Sí, el tiempo se acabó. Se nos acabó el tiempo. Sí, claro. Interesante la conversación tiene que venir otra vez. Está bien, gracias, Dequi, gracias, Carmen. Mientras tenemos que despedirnos hasta el próximo sábado, que estaremos en otro espacio de Economía al Día. Hasta entonces. Correcto.